Eguerdio, estamos hoy aquí, mi compañero Fermín Astiz y yo, Oscar Fernández, del Servicio de Transición Energética. Vamos a proceder con el webinar de presentación de la última convocatoria de ayudas que gestionamos en el Servicio de Transición Energética y hemos procedido a hacer las presentaciones las últimas semanas. En concreto, la convocatoria de hoy es la convocatoria de ayudas para el achatarramiento de vehículos destinados a empresas en el año 2026. Esta convocatoria se publicó en el Boletín Oficial de Navarra ayer lunes. Por lo tanto, hoy es el primer día para presentación de solicitudes. De hecho, ya nos han llegado alguna hasta el 31 de octubre de 2026. Entonces, como ya hacemos previamente, pues informaros de que está siendo grabada la sesión de hoy y que tanto la grabación como la presentación que vamos a exponer se pondrán, os la enviaremos al correo electrónico que habéis indicado al hacer la solicitud. Vamos a proceder ahora a compartir la presentación. Entonces, aquí, bueno, pues comentaros también que la manera que tenemos de actuar es que cualquier consulta referente a la misma, por favor, ir anotándola en el chat y al final de la presentación las veremos. Luego aquí está la primera diapositiva, donde pues aparece tanto el contacto de nuestro servicio de transición energética vía mail como vía teléfono. Nosotros preferimos que las consultas las hagáis vía correo electrónico, indicando también si queréis el número de teléfono. Entonces, el técnico cuando lo vaya a revisar, pues si la puede contestar directamente por correo electrónico, la contestará. Y si pues necesita alguna información adicional, pues contactaría con nosotros por teléfono. Aquí también está disponible el enlace de la ficha web, donde está colgada las bases reguladoras. Se publicaron aquí en el Boletín Oficial de Navarra y donde podéis hacer la inscripción de la solicitud de ayudas. Esta convocatoria, como el propio nombre indica, pues no es pues para achatar vehículos de combustibles fósiles. Entonces, aquí hay una pequeña rata en el presupuesto, porque el presupuesto global es 1 millón de euros, no 300.000, como firman arriba, eso lo corregimos. Y en principio son 500.000 euros para empresas que tienen así como empresas con entidad jurídica para actividad económica y otros 500.000 euros para autónomos. Sí que es cierto que si al final de la convocatoria, pues, por ejemplo, que suele pasar, se agota antes la parte de empresas y la de autónomos está sin agotar, pues el remanente que quede de autónomos pasaría a empresas entendidas como personas jurídicas con actividad económica, ¿vale? Pero bueno, las beneficiarias ya las acabamos de comentar. El procedimiento de concesión es un procedimiento por evaluación individualizada, o sea que es muy importante en principio presentar la solicitud cuanto antes y se evalúa, como indica aquí, por orden de solicitud. Entonces, aquí hay un presupuesto de 1 millón de euros. Si el presupuesto es agotante con las solicitudes, pues habrá gente que se quedaría fuera, ¿no? Entonces, importante que si tenemos claro que queréis presentarlo, pues hacerlo cuanto antes. Esta convocatoria también es una convocatoria incompatible con cualquier otra. Aquí, en principio, Fermín, puedes comentar los requisitos. Vale, pues para que sea subvencionable el achatarramiento de los vehículos, el vehículo a achatarrar tiene que cumplir unas características. En primer lugar, tiene que tener motor de combustión. También tiene que pertenecer a una de las categorías de vehículos que veis en pantalla, M1, M2, M3, o N1, N2 o N3. En el caso de los vehículos de categorías M1 y N1, en el momento del achatarramiento deben tener una antigüedad igual o superior a 10 años desde la primera matriculación. Mientras que en el resto de categorías M2, M3, N2 y N3 no son subvencionables aquellos vehículos de normativa Euro 6 incluida o posterior. Asimismo,
Y esto es importante, en el momento del achatarramiento, la persona solicitante tiene que tener la titularidad del vehículo a achatarrar y haberla tenido desde ese momento del achatarramiento hasta 12 meses hacia atrás. Y asimismo, en el momento del achatarramiento, el vehículo debe tener la inspección técnica de vehículos en vigor. Esto es importante. Tiene que estar en vigor en el momento del achatarramiento. ¿Y qué entendemos por ITV en vigor? Pues que todavía no tenga que hacer la siguiente revisión, que la tenga, pues como su propio nombre indica, en vigor, o también que haya pasado una revisión ITV, que haya obtenido una calificación desfavorable y en el plazo de 2 meses desde esa calificación desfavorable se proceda al achatarramiento. Y por último, el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica del vehículo debe estar abonado en un municipio de Navarra en el último año. Entonces, a tener en cuenta que no solo el vehículo tiene que cumplir con estos requisitos en el momento de hacer la solicitud o en el momento de recibir la concesión, sino que en el caso de que se espere a tener la concesión de la ayuda para posteriormente ejecutar el achatarramiento, hay que tener en cuenta que cuando se achatarre tiene que cumplir todos los requisitos, incluido el de la ITV en vigor. Por eso podría darse esta subvención, puede resolverse si recibimos una solicitud de un vehículo que ya ha sido achatarrado y cumple los requisitos, la concesión y el abono serían el mismo paso. Si por el contrario recibimos una solicitud de un vehículo que todavía no está achatarrado, si cuando le toca el turno hay crédito disponible, se le concedería la ayuda y posteriormente comprobaríamos que se ha ejecutado el achatarramiento dentro del plazo y que en el momento del achatarramiento cumple con todos los requisitos. Este achatarramiento tiene que llevarse a cabo entre... Sí, aquí una errata al final, porque es en octubre de 2026, ¿no? Sí, perdón, eso está sin actualizar respecto a la convocatoria del año pasado y el periodo es desde el inicio, desde el final de la justificación, desde el 18 de noviembre hasta el 31 de octubre de este año. Sí, esto lo actualizamos ahora. Sí. La cuantía de la ayuda varía en función de la categoría del vehículo. Como veis en pantalla, es de los 1.000 euros por achatarrar un vehículo de categoría M o N1 hasta un máximo de 10.000 euros por los vehículos de categoría N3 con una masa máxima superior de 16 toneladas. Hay un máximo de ayudas que es de 3 vehículos para personas físicas, autónomos, y de 6 vehículos para empresas. El plazo de solicitud, como ha dicho Óscar, ya está abierto y finaliza el 31 de octubre. Teniendo en cuenta que es una convocatoria que se resuelve por evaluación individualizada, es decir, cuanto antes se solicite, mayor probabilidad de que al llegar el turno exista crédito disponible. Y a la hora de hacer la solicitud hay que presentar el justificante de pago del recibo del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Es importante porque si no se presenta ese documento, la solicitud queda invalidada y se niega. Por otro lado, al hacer la solicitud, la solicitante nos puede dar permiso para hacer la consulta del resto de requisitos. Son los que veis en pantalla, de la baja, de la ITV. Entonces, en el caso de que en la solicitud se nos dé permiso para hacer esas consultas, no habría que presentar nada más. En el caso de no darnos permiso para hacer esas consultas, habría que presentar todo el resto de documentación
que si no, consultamos a nivel interno y si no se presentara, también quedaría invalidada la solicitud. También a la hora de hacer la solicitud hay que realizar el trámite de la declaración de transparencia. Ese trámite hay que realizarlo en todos los casos, pero luego en función del tipo de solicitud, ese trámite se rellenará de una manera o de otra. Puede bastar con indicar que no se está sujeto a las obligaciones de transparencia, pero repetimos que en todos los casos hay que completar el trámite. Sí. Aquí hay una última diapositiva relativa a la convocatoria sobre recomendaciones generales de subvenciones. Algunas ya las hemos citado previamente. Al tratarse de un procedimiento de concesión mediante evaluación individualizada, hay que presentar la solicitud cuanto antes, porque el presupuesto es finito, se agota, y si lo dejamos para el final, pues es probable que os quedéis sin ayuda. Respecto a las inadmisiones, presentar toda la documentación indicada que no sea susnable. Sobre todo, que también ha comentado mi compañero Fermín, el justificante de abono del impuesto de tracción del vehículo de tracción mecánica es un documento en principio que no es requerible, que no es usable, perdón, y no requerible, entonces lo tienes que aportar sí o sí, ¿vale? Luego al final pues hay algunos temas sobre pérdidas de derecho a cobro, ¿no? Uno en principio para el caso que solamente aplicaría para el caso de subvenciones de importe superior a 30.000 euros, hay que cumplir con lo previsto en la Ley 3/2024, por la que se establecen las medidas de lucha de la morosidad en las operaciones comerciales. Y esto hay que hacerlo en el momento de la solicitud de la ayuda o en el mes desde que se notifica la resolución de concesión. Y además es muy importante tenerlo en cuenta porque si no se realiza en estos dos plazos, bueno, la solicitud en el plazo de un mes de la concesión, se produce una pérdida de derecho a cobro total. Luego también, que lo ha comentado mi compañero Fermín previamente, no presentar la declaración relativa a la obligación de transparencia en el plazo de un mes desde la concesión, pues con lo que implica, ¿no? Pues también puede haber, generar pérdidas de derecho a cobro. Y por último, en principio, pues no cumplir con el plazo de subvención y justificación de la actuación subvencionada. Caso particular de la presente convocatoria, no hay una justificación económica, o sea, no hay facturas de justificantes de abono, pero sí que hay una justificación técnica que el vehículo tiene que estar achatarrado al final del plazo de justificación y ejecución, que es el 31 de octubre de 2026. Si el vehículo no está achatarrado a esa fecha, pues se produciría una pérdida de derecho. Y luego aquí hay una última diapositiva, comentar que desde el Servicio de Transición Energética se está participando en un proyecto europeo de planificación hacia la transición energética limpia con diferentes socios a nivel internacional y algunos otros de Navarra. Y en base a este proyecto hay unas jornadas que empezaron ayer lunes, la primera, hay 4 jornadas esta semana, de lunes a jueves, y otras 4 jornadas de lunes a jueves la semana que viene. Aquí a la derecha hay un cuadro, en principio, la ayer fue en La Cuncha, la de hoy es en Tudela, y culminaremos la semana que viene, el jueves 5 de febrero, en Pamplona y Iruña, ¿no? Entonces, aquí, por un lado, vamos a presentar presencialmente de 6 a 8 de la tarde en las direcciones aquí indicadas los diferentes mecanismos de financiación que gestionamos dentro del Servicio de Transición Energética que van destinados a la ciudadanía. Por un lado, las convocatorias de ayudas, que por un lado estarían unas convocatorias que la presentamos la semana pasada de descarbonización del sector residencial para cambiar instalaciones de combustibles fósiles a renovables. Convocatoria de comunidades energéticas, dado que las personas físicas pueden ser integrantes de comunidades energéticas. Luego, convocatoria de ayudas para explotaciones agropecuarias en el sector agropecuario
porque en esta convocatoria va destinado también a autónomos, ¿no? Y los autónomos, en principio, pues, en Navarra, sobre todo en zonas rurales, son propietarios de explotaciones agropecuarias, ¿no? Y en el que pues, se pueden hacer este tipo de inversiones. Y la presente convocatoria de hoy, ¿no? Que hemos comentado en principio, que al final aquí las beneficiadas están también los autónomos. El sector del transporte está muy atomizado, ¿no? En principio, y cualquier persona física con actividad económica que tenga un vehículo, en principio, pues lo puede achatarrar, ¿no? Luego, asimismo, también haremos una breve descripción de las deducciones fiscales que gestionamos en el servicio de transición energética en el ámbito de las renovables como en la movilidad sostenible, tanto para las infraestructuras de recarga como también para la adquisición de vehículos eléctricos. Tenemos un poco las condiciones. Y luego, por último, haremos una explicación de los certificados de ahorro energético, que también gestionamos el servicio de transición energética, en el que se explicará que aquellas actuaciones que generan ahorro energético, tanto de empresas, de personas físicas, de administraciones públicas, se pueden monetizar esos ahorros, ¿no? Bueno, entonces, eso lo comentaremos también. Y asimismo, en el entorno del proyecto Plan Forset se explicarán unas guías del proyecto y temas variados del resultado del proyecto. Entonces, aquí a la derecha arriba tenéis el formulario de inscripción y os invitamos a participar a cualquiera de las jornadas presencialmente. Bueno, aquí en principio os volvemos a dejar el contacto de nuestro servicio, el correo electrónico y el teléfono de contacto. Es lo que hemos dicho anteriormente, preferiblemente las consultas vía correo electrónico. Entonces, pues lo he dicho también previamente, la sesión de hoy está siendo grabada y tanto la grabación como el propio PowerPoint se pondrán a disposición de la edición de correo electrónico que es hecho a la hora de hacer inscripción. Entonces, os animamos ahora a que nos presentéis cualquier tipo de consulta vía chat. Eso, mi compañero Fermín en el chat acaba de poner también, ya por un lado, bueno, como ha puesto antes, el enlace a la fecha web de la convocatoria de ayudas y ahora el formulario a las jornadas del proyecto Plan Forset que os hemos comentado en la última diapositiva. A ver, parece que no están llegando. Por aclarar, como había una errata en la presentación, ponemos en el chat que el plazo de ejecución de las actuaciones subvencionables, es decir, el achatarramiento, tendrá que ser entre el 18 de noviembre del 2025 y el 31 de octubre de 2026, ¿vale? También ha llegado una consulta de Javier. Respecto a las modificaciones sobre el año pasado, pues el plazo de ejecución. Sí, a ver, lo que son las cantidades de importes y demás, condiciones, hay de la documentación que hay que presentar, que el vehículo está tratado por determinada manera, es la misma, pues los principales cambios es lo que comenta Fermín. Si bien el año pasado las actuaciones eran desde 1 de enero hasta la fecha final de la convocatoria, aquí en principio, como hemos comentado, pues recogemos actuaciones desde la fecha final de la convocatoria del año pasado, que como acabó el 17 de noviembre, pues se recogen desde el 18 de noviembre, eso por un lado, y luego por otro lado también pues el incremento presupuestario. El año pasado inició un presupuesto de 300.000 euros, que si bien una ampliación posterior de 200.000 euros adicionales, ahora hay 1 millón de euros repartidos, 500.000 euros para empresas entendidas como actividad unidades públicas con actividad económica y otros 500.000 euros para autónomos. Y luego también yo creo que a ver, en el límite de ayuda inicial, yo creo que el año pasado los autónomos tenían limitado a una solicitud por vehículo y ahora en esta convocatoria, como más presupuesto, me parece que hemos puesto 3. Sí, 3 para autónomos, 6 para empresas y lo más importante es incidir en los requisitos para optar a la subvención en el achatarramiento. Con la experiencia de la convocatoria del año pasado, pues hubo algún malentendido respecto a tener la ITV en vigor. Es importante, recalcamos, que el vehículo a achatarrar tiene que tener la ITV en vigor en el momento del achatarramiento.
lo que cuenta de lo que hemos dicho de que puede achatarrarse en el periodo de 2 meses después de una calificación desfavorable de la ITV, pero siempre hablamos del achatarramiento, no de la solicitud ni de la resolución de concesión. Eso es importante porque el año pasado hubo pérdidas de derecho a cobro por ayudas que fueron concedidas sin tener el achatarramiento. Posteriormente se comprobó que se había hecho el achatarramiento, pero sin tener la ITV en vigor. Entonces eso es importante. Eso es lo que comenta, y luego también ha habido bastantes pérdidas de derecho a cobro por no haber presentado inicialmente el justificante de abono del impuesto de tracción de vehículos mecánicos. Eso también es muy importante, que ya hemos recalcado varias veces en la sesión de hoy. Es algo que no es subsanable y que hay que aportarlo en el momento de la solicitud. Entonces, bueno, parece que gracias, Javier, al final por abrir las Y también por añadir, a la hora de hacer la solicitud, recordar que si se hace en representación de, hay que incluir un documento en el que se acreditan las facultades de representación, que eso sí que es subsanable, pero muchas veces se olvida. Y pues hay que, si se presenta la solicitud en representación de una persona o empresa, hay que incluir un papel en el que se acredite que se tiene esa facultad de representación. Bueno, pues visto que parece que no hay más consultas vía chat, pues eso, cualquier tema concerniente a la propia convocatoria, podéis presentarnos la consulta vía correo electrónico. A ver, bueno, hay una pregunta que acaba de llegar de Javier también. A ver, a día de hoy, por las partidas presupuestarias que tenemos para el año 2026 en el servicio, no hay previsto que se salga, como hubo el año pasado, una convocatoria de ayudas de achatarramiento para vehículos de la ciudadanía. Que no digamos que no la pueda haber, porque el año pasado pasó al revés. Había una partida presupuestaria para achatarramiento de vehículos de la ciudadanía que se sacó inicialmente. Hubo una disponibilidad presupuestaria de una de las convocatorias que gestionamos en el servicio, que estamos gestionando ahora, que al final, cuando acabamos de organizar las concesiones, había presupuesto disponible y entonces se destinó presupuesto para la convocatoria de tratamiento de empresas. Entonces, pues claro, de momento la respuesta es que no, pero tampoco es imposible que haya, o sea, que si luego al final con las convocatorias que tenemos ahí presupuesto disponible, pues intentará aprovechar el presupuesto en otros temas, y esa sería una de las alternativas. Preguntan también si una empresa que ha recibido resolución con pérdida de derecho a cobro en la anterior convocatoria podría solicitar en esta. Por poder sí que se puede solicitar siempre, y luego se podrá obtener la ayuda si el achatarramiento cumple con los requisitos de la convocatoria de este año, de los plazos. Es un poco lo que comenta Fermín. Depende la causa por la que se realizó la pérdida de derecho a cobro el año pasado. En principio, pues puede ser que la puedas presentar este año o no. Importante, lo que comenta Fermín, es que el periodo de ejecución, plazo de ejecución es desde el 18 de noviembre de 2025 al 31 de octubre. Entonces, si es por achatarramiento fuera del plazo, tendríamos que sí que puedes hacer la solicitud. O sea, en ningún sitio se restringe la posibilidad, lo que comentas. Siempre y cuando ese achatarramiento se haya realizado cumpliendo con los requisitos de ITV en vigor, antigüedad de la titularidad, etc. Sí. Vale, pues bueno, pues como eso parece que no llegan más preguntas, ya os hemos dejado varias veces el correo electrónico, está disponible también en la presentación. O sea, animaros que cualquier consulta relativa a la convocatoria pues la realicéis sin ningún problema. Bueno, muchas gracias a vosotros por la participación. Nos despedimos ya, además, no solamente de esta convocatoria, sino del ciclo de presentación de convocatorias que hemos estado inmersos las últimas 2 o 3 semanas. Pues eso, Vila Esger, y